Buenos días. Bienvenido. Buen día. Ministro, para entrar en calor, una pregunta que quedó un poco ya de modé, pero hace menos de un mes que vino Maná, usted estaba en el quincho ahí con el celular como loco. Y yo quería saber... Tenemos las imágenes ahí. ¿Qué estaba buscando ¿Qué mientras le cantaba? pasaba ese día? No me acuerdo qué estaba buscando, pero estaba escuchando. Porque recordemos, habíamos invitado al ministro hace unas semanas y estaba enfermo, no pudo venir. Y Pablo desde ese día quedó con qué estaría mirando en el celular cuando Pues cantaba Susana y Maná. La letra de la canción para cantarla. Sí, pues, Susana sí estaba como mirando No, Maná. Susana sí, Lucía no, Lucía Lucía estaba conmigo. Sí, estaba viendo qué pasaba en el celular. Lo que pasa es que estábamos con eso antes que empezara y bueno, estábamos escuchando porque era una cosa que estábamos mirando. Pero no era que había recibido información de último momento, nada. Era un despliegue que había que hacer. No era nada de eso. Nada de eso. Muy bien, bueno, ministro, hablemos ahora de la reunión que tuvo Vázquez con la oposición. En una participó usted, en la anterior no. Vázquez siempre dijo que no iba a pedir su renuncia, pero que sí iba a haber un cambio de política de rumbo. ¿Qué se puede cambiar? Bueno, yo creo que lo que se habló el otro día en la reunión, en la última, ya indica la posibilidad de cambio. Uno, para decir que va a cambiar, tiene que hacer un diagnóstico de lo que pasa. Y ahí lo que se manejó en primer lugar, los dos primeros temas de acuerdo, es uno tiene que ver con modificaciones al sistema de persecución penal. Hasta ahora nosotros tenemos un sistema inquisitivo que investigan los jueces, porque siempre cuando se habla de la investigación se cree que es la policía, se refiere a la policía investiga. Bien, pero la investigación la dirige la justicia y la policía es la auxiliar de la justicia. Y esto, como está planteado, en el mundo debe haber 3 países que hacen eso. Uno somos nosotros y nos critican en todos lados, porque en todos lados los que investigan son los fiscales. Y nosotros los vemos en el cine, en las películas policiales, que el que trabaja al lado de la policía es el fiscal. Y esto produce que cuando se investiga no un delito concreto, sino una serie de delitos, la policía tiende a investigarlo globalmente y los jueces lo estudian según el caso que cayó en su juzgado de turno. Por eso es que se habló en la reunión en próximas reuniones, tener a representantes de la Suprema Corte de Justicia y también al fiscal Jorge Díaz. Sí, por eso y también por las penas, porque si se van a estudiar las penas, también que estén presentes, no solo por eso. Pero esto ya fue aprobado en Uruguay, el sistema acusatorio, que tendría que entrar en vigencia el año que viene. Pero el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que limita al año que viene la investigación de los fiscales. Ahí sí, los fiscales empezarían el año que viene a investigar. Bien. Y se puede investigar globalmente. Yo he puesto un ejemplo que para mí es muy claro, que cuando se produjo el homicidio en el Casabó, de un bebé y el tío, luego se produjo un homicidio en la Llenatacio, De la pareja paraguaya. la pareja paraguaya, y la policía está convencida que fueron las mismas personas. Lleva el tema de Casabó al juicio, juzgado, y ahí se lo juzga, se lo procesa. Pero cuando pide autorización para allanamientos en ese juzgado para el tema de la costa, no, ese no... Son cosas independientes. Son cosas distintas. ¿Ha habido, ministro, en las últimas semanas diferencias entre el Ministerio del Interior y la Justicia por algunos de estos casos? ¿No se han manifestado? Hace unos días tuvimos un panel acá de expertos en materia de seguridad, un policía, un abogado y una víctima, hermano, hijo de una víctima de la inseguridad. Y en el marco de esa charla, el doctor Juan Faúndez hacía mucho hincapié en las dificultades que a veces tiene la justicia por las pruebas que le presenta la policía. Vamos a escuchar un fragmento a ver cuál es su opinión.
está habiendo una confusión en la gente entre la policía, porque se está provocando desde el gobierno, sin querer, supongo, entre lo que la gente entiende, entre la policía y el Poder Judicial. Entonces la gente termina diciendo los jueces no hacen nada. Los jueces no están para solucionar los temas de seguridad. Los jueces no saben nada de seguridad, ni de patrullaje, ni de cámaras, ni de estrategia, ni de nada, ni lo tienen que saber. No es la tarea del juez. Al juez tú le pones una situación y la tarea de él es darle el marco jurídico en el que se puede equivocar o no, para pero saber qué ley se aplica. Esa es la tarea. Después lo manda a una cárcel y en la cárcel aún están en manos del Ministerio del Interior. ¿Cuál es su opinión, No, ministro? parcial eso, porque ese debería ser digamos, lo que hace el juez, juzgar, pero investiga. Acá en Uruguay investiga. En el sistema en el que el fiscal investiga, el juez juzga. Pero en Uruguay, el juez investiga, procesa, es decir, decide si hay delito o no. Luego pena y luego hace el seguimiento del preso en las cárceles. Y con todo ese trabajo no tiene tiempo. De ahí el planteo que investiguen los fiscales. Porque ¿Y en eso está de acuerdo la oposición? ¿Se puede lograr Sí, este sí, cambio está de acuerdo. rumbo de seguridad? Está de acuerdo. Incluso el otro día hubo un aporte del doctor Barrera, que para mí fue importante. Sí, Jorge Barrera, que fue como asesor de Novik. De Novik. Fue importante. Y bueno, yo creo que ese es un tema. Pero vinculado con esto, la discusión no fue sobre este tema que estamos hablando ahora. La discusión fue sobre si un delito que se cometió ante una persona que había sacado dinero de un banco era una rapiña o era un hurto. Si la rapiña es el robo con violencia, a esa persona la tiraron al suelo, le pegaron, la tiraron de entrada, no fue que se resistiera, vinieron de atrás, la tiraron al suelo, le pegaron y fue procesado por hurto. Sí. Por lo tanto, fue sin prisión. Y algunos entendíamos que eso era rapiña y que merecía... Uno de ser los procesado. cómplices, ¿no? Que supuestamente la argumentación de la justicia es él había pactado participar de un hurto y no una rapiña y no tenemos pruebas de otra cosa. Sí, en otra ocasión, en otro momento, un periodista le preguntó a un ministro de la Corte si se hubiera pactado un hurto en un almacén y uno entraba a cometer el hurto y el otro quedaba de campana, pero quien que entró a cometer el hurto mataba al almacenero, si el campana era cómplice de hurto, cómplice de homicidio. Claro. Entonces, se pacta una cosa, pero cuando se pacta una cosa, es razonable que pueden suceder otras y que las tienen que tener previsto. Bueno, Fagundes estaba de acuerdo con usted el otro día también Sí. en eso, pero más allá de ese punto, el asunto es si la policía tiene los elementos hoy y lleva a la justicia las pruebas suficientes y necesarias para que los jueces actúen. ¿Lo vio todo el mundo? Este es un caso, está bien. Bueno, pero justamente... Pero el policía ese- tiene la preparación. Y yo creo que cada vez lo tiene más. Cada vez más tiene la preparación, cada vez más ha mejorado la educación, cada vez hay más tecnología, cada vez tiene más vehículos, cada vez tiene mejor armamento. Yo creo que lo tiene. Y además se puso en discusión por un tema. Y ese tema demostraba claramente que la policía tenía razón. Ministro, cambiando de tema, veíamos recién que se confiscaron en el aeropuerto varios paquetes vinculados al tema de las pastillas estas, también la semana pasada. Coincide además con el incidente que sucedió en Argentina. Las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas. ¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué nos estamos enterando ahora de estos procedimientos tan exitosos, que fueron golpes realmente importantes al No, narcotráfico? ha habido muchos procedimientos exitosos. Y hay que tener en cuenta que son 2 procedimientos. En una semana, gente que salía de Holanda, de Bélgica, pasaba por España y por ahí pasaban las pastillas. Y ahí no las interceptaban. Las interceptaron en Uruguay. Iban para Argentina. Y iban para Argentina. Pero bueno. ¿Y es relativamente fácil pasar por acá hacia Argentina con estas pastillas? Las últimas que trataron de pasar no pasaron. Antes no sé porque no sé si pasaron o no. Pero en estas cosas hay quienes planifican, son los que hacen el gran dinero y contratan gente que ganan unos miles de dólares, llamado mula,
que se sabe que algunas van a quedar en el camino, los que contratan saben que van a quedar en el camino, que otros van a pasar. Ese es el negocio que ¿Y organiza. se puede frenar esto, ministro? Y le acabo de decir, pasó por Bélgica, Sí, pasó por eso. por Holanda, pasó por España y que Marchó supuestamente acá. tienen mucho más tecnología, marcharon acá. Marcharon estos dos. Vaya a saber No, uno. han marchado otros. Han Sí, marchado antes, varios. es verdad, antes hubo una Han grande marchado también. otros. Pero digo, evidentemente hay una intención de traer una cantidad de pastillas para la región, para Uruguay, para Argentina. Argentina parece ser el gran mercado, ¿no? Y sí, y sin embargo nos decían que Argentina estaba controlando mucho más fuerte y no lo está controlando. Sí, aquí vino el nuevo embajador de Argentina en nuestro país y dijo que se planean hacer políticas en conjunto. Sí, la ministra argentina, Patricia Bullrich, me ha planteado ver de dónde procede la droga, me mencionó los países y es correcto, proceden de ahí, ver cómo trabajar en conjunto. No ¿Cuáles lo son hemos- los países? Así. Bien, hubo un pero- golpe este fin de semana, hablando también del tema de droga y lavado de activos, de uno de los Importante. líderes de uno de los cárteles mexicanos. Fuerte. Sí, era una investigación. vivía en nuestro país. Sí, una investigación que llevaba más de un año, pero pasaron dos cosas. Una, que la persona investigada estaba fuertemente repetida en los Panama Papers, y por otro lado, aparentemente se dio cuenta que lo estaban siguiendo y bueno, lo detuvieron. Fue el golpe de gracia, digamos, necesario en este momento. Sí, está requerido internacionalmente por Estados Unidos, por México. No sé cuál será la condena acá, pero está requerido. Sí, acá sería lavado de activos, pero después que cumple la condena en Estados Unidos es por traficar cocaína. Ahora, ¿me permiten una cosa? Sí. Ustedes me hicieron una pregunta que fue con la reunión del viernes. Sí. Y yo empecé por una parte... Y quedó mucho Y ya por lo contestar. Pero quedó la otra parte, que A me ver, parece que volvamos. es la que tiene que ver con una discusión más de fondo. La discusión sobre el aumento de penas, Ajá. que se plantea que nosotros no estamos de acuerdo con el aumento de penas. Y yo lo que he dicho hasta el cansancio es que no estoy de acuerdo con el aumento de penas como receta. Ajá. Inseguridad, receta, aumento de penas. Pero hay delitos nuevos. Por ejemplo, nosotros defendemos que se establezca el delito de femicidio. Significa aumento de penas. Con el Ministerio de Ganadería presentamos un proyecto de ley sobre abigeato. Entendemos que lo que hoy se tipifica como abigeato surge de otra época en que era un abigeato familiar y que hasta el propio productor muchas veces toleraba, y lo que hay ahora es crimen organizado. Claro, es una industria ya. Es una Claro. industria y entonces necesita aumento de pena. Pero después hemos dicho también, la rapiña está en 16 años. Uno la puede subir a 20, puede, pero si sigue procediéndose con las libertades anticipadas, con el concepto que existe, y se pueden cumplir 5 meses y salir en libertad. Entonces, antes que hablar de aumento de penas, hay que asegurar que se cumplan las que se ponen. Sí, de alguna manera implica eso aumentar las penas de quienes están No la pena. cumpliéndolas. Está bien. No se aumenta la pena, se asegura que se cumpla. Ahí está. Porque hay un concepto que desde el punto de vista cotidiano se entiende de una manera que es equivocado, que es la reincidencia. Uno entiende, nosotros acá, ¿qué es la reincidencia? Y es reiterar el delito. No es así. En términos judiciales, reincidencia existe cuando uno lo procesan, pero lo penan, además de procesarlo, por un delito. Y luego de que fue penado, vuelve a cometer el delito. Pero hoy, alguien por hurto agravado va preso. Capaz que a los 5 meses lo sueltan, no con libertad anticipada, sino con libertad provisional o condicional. Y no lo penan. Y si comete un Entonces delito vuelve a ahí, cometer... No hay reincidencia. hay que No hay cambiar eso. reincidencia. Entonces, Debería ser peor, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos de personas que cometieron 17 delitos penados, procesados con prisión, rapiña o hurto especialmente agravado, 17 veces y nunca cumplieron más de 5 meses. Porque siempre que sale
Lo sueltan con ¿Cuál libertad es el cambio que condicional. propone en esos casos? Nosotros proponemos que además de utilizar el concepto reincidencia, que es jurídico, se utilice el concepto reiteración del delito. Entonces, si lo reitera, Claro. aunque no lo hayan penado, entonces pierda los derechos de la libertad anticipada o provisional. Y esas penas, ministro... Y ahí de acuerdo. No, Ahí digo, de esas acuerdo. penas, ¿van a influir en que baje el delito porque desestimulará al delincuente o simplemente porque estarán adentro? ¿O qué? ¿Con qué objetivo tomar esas medidas? Hay dos temas. Uno, cuando va a prisión, mientras está en prisión no delinque, y ese es uno de los argumentos de aumentar las penas. Pero por nuestra Constitución, además, cuando uno va a prisión, va a recibir un proceso de rehabilitación que a la larga lo saque del delito. Hay una discusión siempre mal dada entre lo que es las políticas de rehabilitación como una cuestión de calidad y el tiempo de estar preso como una cuestión de cantidad. Y algunos dicen, no se necesita aumentar la cantidad, sino que hay que aumentar la calidad. Bueno, el problema es la calidad, está relacionado con la persona a la que se le está aplicando esas políticas. Y no es lo mismo el que robó una vez, al que robó 25 veces o el que mató 4. Entonces, yo considero que siempre es posible la rehabilitación, pero al que mató 4 no lo rehabilitan con 1 año. Claro. Ahí Necesita también otro tiempo para que esa política... ¿Y en Uruguay las políticas de rehabilitación logran rehabilitar a la persona que mató a 4? Y la política de rehabilitación en el tiempo que nosotros hemos estado redujo por lo menos en un 20% la reincidencia. Todavía es alta, está arriba del 50%, pero cuando ingresamos está arriba del 70%. Entonces, y además no completamos el proceso de reestructura de cárceles, o sea, está a mitad de camino. Sí, ese es otro tema también. Mucha gente dice, pero capaz que es peor que estén más tiempo en las cárceles por no solamente el hacinamiento, más sino porque a aprenden delinquir. cosas, ¿no? Bueno, por eso el sistema que nosotros empezamos a aplicar en el 2010 es un sistema de progresividad, de primero bajar el hacinamiento, porque si hay el hacinamiento que había en esa época, imposible la política de rehabilitación. Segundo, saber la diferencia que existe entre los que están presos, porque hay algunos que tienen una característica, otros que tienen otra, Sí, hay juntarlos opera en función de lo que ustedes dicen. Algunos los tienen separados. Ejemplo, los secuestradores de Milvana Salomone. En el caso de secuestro, de narcotráfico, ustedes tienen una política especial. No, en todo tenemos una política especial, porque hoy existe Concar, Libertad, Sí. Canelones, pero existe Punta Rieles, existe Campanero, existe Piedra de los Indios, existe Juan Soler, existe Conventos. O sea, hoy más del 50% de los presos trabajan o estudian. Cuando nosotros llegamos, 80 en 8.500 trabajaban o estudiaban. Hoy tenemos 10.100, 10.200 y más del 50% trabajan o estudian. Entonces tienen una diferencia. Algunos todavía no lo hacen, en parte porque no quieren, en parte porque nosotros no tenemos todos los dispositivos. Pero muchos de esos también lo hacen para tratar de bajar las penas, porque en la medida que estudien Claro. pueden lograr bajar las penas muchas veces. Sí, pero eso existía y no operaba siempre así. Ahora, ministro, ¿estudian o trabajan? Y cuando salen, ¿tienen oportunidades o es por eso también que vuelven a delinquir? Ese es el cambio que establecimos en este presupuesto del 2010, que se empezó a aplicar, del 2015, que se empezó a aplicar ahora, que es cambiar el patronato. El patronato estaba fundamentalmente dirigido a los presos y nosotros queremos que esté fundamentalmente dirigido a los presos que van a salir en libertad y su proceso de integración a la sociedad. Bien. Estamos en eso. Ministro, y para ir al tema fútbol, ¿no? Que tuvimos esta novela con Rosario Martínez el fin de semana, pero también una noticia más importante que capaz que no se habló tanto, que es que se comunicó el sábado en algún diario que iba a haber cada vez menos policías en los partidos de fútbol. ¿La idea es retirarlo de los escenarios? Sí. Esa idea no es nueva. Hace unos años, la directiva de Nacional a mí me planteaba que ellos querían que la policía que estuviera adentro de la cancha fuera la que
pidiera el juez para su protección y que ellos se iban a encargar de la seguridad adentro y quería que la policía se encargara de la seguridad afuera, seguridad de tránsito, ingresos, pero adentro. Peñarol ahora está planteando algo parecido. Y yo creo que va hacia eso. Acá hay un... Ahora, el resto de los equipos puede, ministro, porque en un partido entre cuadros menores que se hagan cargo de la seguridad, claro, con las garantías que puede dar la policía, claro. Y bueno, nosotros nos mandan 2x3, son los contrasentidos de esto, ¿no? 2x3 nos mandan a estudiar Europa, lo que hacen en Europa para bajar la seguridad. Sí. Lo que hacen en Europa es considerar que la seguridad es responsabilidad del club que organiza el espectáculo. Cuando nosotros lo decimos acá, nos dicen, no, pero entonces no nos manden a Europa. No nos manden. Cuando nos mandan y vamos y preguntamos y traemos gente acá, lo primero que dice, la seguridad es responsabilidad del que organiza el espectáculo. Vamos a cambiar de escenario. Un baile. Entonces, vamos a organizar cuántos policías y de qué características y de qué forma entran al baile. No. La seguridad del baile es responsabilidad del que organiza el baile. Y como espectáculo público el baile, para el ministerio es el baile y el partido lo mismo. Sí, es lo mismo. Del punto de vista conceptual. Sí. En lo que acabo de decir de Peñarol y Nacional tiene un matiz. Por ejemplo, Nacional, cuando la policía cachea afuera, lo deja entrar. Está de acuerdo que entre a la tribuna. Sí. Preferentemente no, pero si entra, entra. Peñarol plantea que no entre. Entonces, hay diferencias. El problema es organizar eso y que lo organice quien organiza el espectáculo. Organizado por quien organiza el espectáculo y bueno, la policía cumple. Y el otro contrasentido es que en el momento que se estaba avanzando en esto, porque esto no es solo que la policía diga nos queremos retirar, sino que hay gente que dice está bien que se retiren. Sí. Cuando se está avanzando hacia esto pasa lo del otro día. Y lo del otro día, en realidad, no fue la policía que estaba siendo la responsable del espectáculo, sino fue con policía de tránsito. Y yo pedí un informe inmediatamente. O sea, ¿qué pasó acá? Porque yo no me puedo guiar por la transmisión que estaban... Yo la estaba mirando. ¿Estaba esperando ese informe? No, yo estaba mirando el partido, estaba mirando la previa... No, ahora digo, ¿ya recibió el informe o...? No lo recibí. Vi todo lo que pasó y vi todo lo que dijeron. Y a mí ya, con lo que decían, sin saber lo que había pasado, no me sonaba. No me sonaba. ¿Usted qué cree? ¿No es tan así como se ha contado en estos días la historia? Tiene más ingredientes. Tiene más ingredientes. Pero... justamente por eso pedí un informe. Cuando tenga el informe veremos. ¿Qué supone que pasó usted? ¿Qué ingredientes? Ahí va. El tiempo de llegada al estadio. Fénix no estaba cumpliendo. No estaba cumpliendo, no, porque es voluntad del club. O sea, el club llega... Pero yo creo que el club estaba llegando más tarde de lo que él mismo tenía previsto. Y bueno, de ahí había un problema. El policía, cuando un policía actúa, una de las cosas que se le pide es que con su actuación no cree un problema mayor que el que quiere evitar. ¿Y eso no pasó el otro día? No, eso no pasó, evidentemente. Ahí hubo un problema. Hay un problema mayor que se quiso evitar. Es más, entonces, la jueza habló de que lo liberó a Rosario Martínez temiendo una azonada. Bien, pero ahí también hubo, yo creo que ahí hubo intercambio con la policía, no con los que estaban ahí, sino con los que no estaban ahí y intervinieron desde afuera. O sea, pero yo quiero el informe de esto. Bien, ese informe estaría hoy. Y supongo yo que lo tendré hoy, pero lo tendré tarde, porque ahora me voy a una reunión, me voy a otra. Sí. De hecho, estamos con el tiempo justo para que cumpla con todo lo que tienen el día de hoy, entre ellos Consejo de Ministros y muchas cosas más. Pero, ministro, le queríamos preguntar lo último, y tiene que ver, bueno, lo que se ha hablado en este último tiempo. ¿En algún momento usted pensó en renunciar? Más allá de pedidos de la oposición. No por los pedidos. Claro, sino por un desgaste, un cansancio. Es una cartera que desgasta. Los pedidos de la oposición no son los que me alientan a renunciar, precisamente. Al revés, capaz. Sí, al revés. Si yo vengo de alguna manera haciendo un proceso de algún tipo, eso no, porque las razones porque la plantean yo no las considero válidas. Acá ha habido todo un proceso de cambio muy importante
muy importante. Y esto, yo sé que es política, entonces cuando es política no se mide el proceso, sino se mide el resultado. Y el resultado uno lo puede medir. Esto se produce por error de la policía o esto tiene una cantidad de elementos que también vienen de afuera. El resultado es el delito y no la actuación policial, digamos, en el fondo. Yo lo que tengo que medir es también, y lo tengo que hacer y lo hago, es muy difícil comunicarlo después, entonces ni intento comunicarlo, es qué hubiera pasado si la policía no actuara como actuó. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran desplegado las cámaras que se desplegaron en Montevideo? ¿Qué hubiera pasado si los vehículos, los patrulleros que había en Montevideo en 2010 no se hubieran transformado en 5 veces más? Lo que se ve es cuánto aumentó el delito y no cuánto más pudo haber aumentado. Pero lo que pasa es que aumentó también, ¿no? No, pero yo estoy seguro que aumentó, pero el problema es que aumentó. El delito se mide sistemáticamente desde 1980. No hubo un periodo de gobierno que no aumentara. Aumentará, pero disparatadamente. Y en el periodo que más aumentó es entre el 2000 y el 2005, que aumentó un 114%, rapiñas y hurtos juntos. Entonces, yo sé lo que pasa. Una cosa es aumentar de 1 a 5, de 5... Pero ya el del 2000 fue muy importante. Y otra cosa es cuando está arriba, que es cuando menos ha aumentado ahora, pero aumentó de muy arriba. Claro. Entonces, eso es así. En cantidad de delitos aumenta más, aunque en porcentaje no, y eso se siente. No sé si aumenta más, lleva a un nivel más alto. Claro. Pero el problema es como está planteada la cosa. Cuando nosotros entramos al ministerio y me venían a hablar de familiares presos, venían gente de determinadas profesiones y de determinados barrios de Montevideo. Hoy me vienen a hablar de otras profesiones y de otros barrios de Montevideo. Y hay cada vez más, no que sea una cosa desencadenada, pero cada vez más me viene a hablar gente de la clase media. Entonces, ¿qué está pasando con el delito? Que a esta altura hay una cuestión cultural en el asunto. Claro. Entonces, en esas condiciones, ¿qué hubiera pasado si la policía no hubiera evolucionado como evolucionó? Cuando eso no se tiene en cuenta, me dicen renunciar y bueno, no voy a renunciar. Va a ser el presidente el que me diga no, vamos a cambiar, o se cumplirá el periodo, o por otras razones yo diré no, mejor un cambio. Bien, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y disculpen que me tengo que ir. Bueno, no hay problema, no hay problema, cosas que pasan. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad de vida con el doctor Juan